Pongo a grabar. Ahí está. Siempre pongo a grabar. Me parece que la Dani me despista y se olvida. Yo lo pongo siempre. A veces el otro día se empezó a grabar desde la segunda vez que lo apreté. No sé por qué, porque fallaba Meet, pero yo me acuerdo de poner a grabar. El otro día les dije que no había un video de ustedes, pero después se grabó al final. Así que se lo subí más tarde. No sé si lo vieron. Bueno, esta unidad 25, la unidad del sistema digestivo, es una unidad intensita. O sea, como media pesada. Porque no solo vemos el proceso digestivo y absorción de nutrientes, sino que además de eso tenemos que ahondar un poquito más en algunos procesos que tienen que ver con el sistema digestivo, pero que también participan algunas, por ejemplo, glándulas anexas, como es el caso del hígado, como en todo el proceso de digestión de los lípidos, que incluso también participa el sistema linfático, y es protagonista el sistema linfático, la degradación de algunos componentes de la sangre, que uno dice, pero ¿por qué no lo vimos en inmune? Y bueno, porque en realidad esas células de la sangre tienen como protagonista también la liberación, a la eliminación a partir del hígado. Entonces, como el hígado hace esto, participa también como centro de regulación de la glucemia, volvemos a repasar la regulación de la glucemia, entonces al fin y al cabo es como una unidad bastante pesadita. Así que bueno, vamos a estarla viendo la semana que viene y nos va a abarcar un poquito de la otra también. ¿Cuál es el punto que vamos a ver hoy con el que vamos a empezar? La nutrición. ¿Sí? Si yo quiero estudiar al sistema digestivo, tengo que entender primero cuál es la función del sistema digestivo, y esa función del sistema digestivo es la nutrición. Nutrición se define como, digamos, la función o efecto de nutrirse, y uno dice, qué vivo. O sea, como que la definición define con el mismo término. Entonces, bueno, ¿qué es nutrirse o qué significa nutrir? Significa aumentar la cantidad de sustancia del cuerpo. Nosotros sabemos que en el cuerpo tenemos como componentes inorgánicos y componentes orgánicos cuando vimos la composición de la materia viva, y en realidad en los alimentos yo tengo esos nutrientes que yo necesito para reponer el cuerpo. ¿Qué son entonces esos nutrientes? Esas sustancias inorgánicas o orgánicas que van a reponer el cuerpo de ese desgaste lógico del proceso metabólico, que yo voy perdiendo un montón de estos componentes, entonces necesito que alguien me lo vuelva a reponer. También vimos en la primera unidad que el metabolismo era el conjunto de reacciones catabólicas y anabólicas. ¿Sabemos para qué sirve el catabolismo? Bueno, el efecto de nutrirse es reparar la materia que yo necesito para los procesos anabólicos y que reponen la materia que yo perdí en los procesos catabólicos o de degradación de sustancias para poder obtener energía. Entonces, ojo, no es solo que yo como, degrado, de ahí obtengo energía y listo, sino que reparo también tejidos que se han dañado. No solo por el efecto en realidad del proceso de alimentación en sí, sino que puede ser un proceso, por ejemplo, la lesión de un tejido, que yo lo tenga que reponer. O estuve haciendo ejercicio, no sé, y se desgarró un músculo. Bueno, tengo que volver a sintetizar esa fibra muscular. Entonces repone también el componente estructural. El organismo comprende a 4 sistemas de órganos que principalmente van a ser los que estén involucrados. ¿Por qué les digo principalmente? Porque, a ver, ya vimos el sistema endocrino, el sistema inmune, el sistema nervioso, que son sistemas de regulación y control, así que es obvio que ellos también participan, porque participan de todos los sistemas y tienen efecto en el proceso de nutrición. Pero si yo veo esto de absorber las sustancias básicas que nosotros necesitamos y pasarlo a la circulación para que llegue a cada una de las células, pero no solo eso, sino de los desechos que quedaron producto de ese proceso de nutrición, liberarlos también al exterior, hay 4 sistemas que participan en ello. Por un lado, el sistema respiratorio, que hace las dos cosas. Incorpora materia importante, que es incorporar oxígeno, y libera un desecho importante, que es el dióxido de carbono. Otros que, más que nada, incorporan, ¿sí? No se encargan del proceso digamos, de liberación de desechos, aunque lo hacen parte del mismo proceso de digestión, que es propiamente el sistema digestivo y el que empezamos a ver ahora. Quiere decir, todo lo que yo meto como alimento, que lo voy a degradar para encontrar adentro los nutrientes, va a ocurrir dentro de este sistema digestivo. Y este sistema digestivo, como residuo de eso mismo que nunca pudo ingresar al organismo, se produce la materia fecal, y esa materia fecal se libera hacia el exterior. Eso es importante entender, que no es que está liberando un desecho de parte de las células. Recuerden que lo que está dentro del sistema digestivo es como que nunca ingresó
al cuerpo. Por eso la segregación de glándulas exócrinas se dice que liberan cosas al exterior del cuerpo o al tubo digestivo, porque si no pasó por el tapiz mucoso de cualquier, obviamente, estructura del tubo digestivo que se encarga de absorber, entonces digo que todavía quedó fuera del cuerpo. Entonces la materia fecal sería como el residuo de lo que nunca ingresó al cuerpo. Y por último, el sistema urinario lo que hace es liberar los desechos que sí producen nuestras propias células, o sea, desechos metabólicos, y en realidad ese sistema urinario se acompaña de otros para llamarse sistema excretor en general. El sistema urinario es el protagonista del sistema excretor, a veces se lo toman como sinónimos, pero la realidad es que el sistema excretor sería como todo aquello que participa en la excreción hacia el exterior. Entonces, por ejemplo, una glándula sudorípada, una glándula sebácea, también son consideradas parte de ese sistema excretor. La piel misma que libera hacia el exterior a través, por ejemplo, de la misma sudoración, de la misma perspiración que libera también iones o residuos en exceso, también forma parte de ese sistema excretor. Pero bueno, obvio que en volumen lo que libera el urinario es como muchísimo más. Entonces me queda en el medio el sistema circulatorio, que es el que acabamos de terminar de ver, que la verdad es el que me conecta a todo lo demás. Porque bueno, está bien, este me mete, este me saca, este hace intercambio de gases, pero necesito transportar una vía de comunicación entre todos estos sistemas y entre todo el cuerpo, y eso es lo que hace el sistema circulatorio, como ya hemos visto en la unidad pasada. Entonces, en este esquema podemos visualizar cómo estos sistemas se están interrelacionando entre sí y tienen conexión también con el sistema circulatorio, que es el que permite realmente llegar esos nutrientes a la célula y recolectar los desechos para volver a liberarlos, ya sea a través del sistema respiratorio o a través del sistema urinario. Bien, ahora, estos nutrientes se clasifican de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su tamaño y a su cantidad. Lo que pasa que la realidad es que es más importante el tamaño, porque si yo vería la cantidad, es verdad que los compuestos orgánicos que hemos visto en la clasificación también de la unidad 1, ocupan la mayor proporción de los alimentos, pero si en realidad yo me fijo también qué es lo que más consumo, al fin y al cabo, en cantidad, es el agua. Y el agua es una sustancia inorgánica. Entonces, de acuerdo a su tamaño debería ser un micronutriente, pero de acuerdo a la cantidad, en realidad lo llamamos de otra manera. Entonces, siempre queda como en el medio y, por ejemplo, en esta clasificación, medio como que no han contado el agua. O sea, pusieron los minerales por separado como iones, pero no han puesto el agua en sí. Ojo con eso, porque en la clasificación que tienen en la unidad 1 es como que a veces lo consideran como elementos primarios, secundarios o oligoelementos, y esta clasificación de nutrientes de alguna forma responde a ello, pero medio como que no me lo nombra al agua como parte, sino quizás como componente dentro de estos, pero en la proporción es como que no lo colocan. ¿Qué es el agua? Una molécula, que está formada igual por sustancias minerales y inorgánicos, o sea que debería estar dentro de los micronutrientes, pero si yo digo ocupan la mayor proporción de los alimentos, en cuanto a su definición, debería ser un macronutriente. Conclusión, no creo que se los pregunten, porque ni siquiera está detallado en esta unidad de nutrición. Entonces, vamos a considerar un macronutriente al glúcido, hidrato de carbono, carbohidrato, azúcar, bueno, cualquier sinónimo, lípidos y proteínas. ¿Y cuáles serían los micronutrientes? O sea, aquellos que se absorben en menor proporción, las vitaminas y los minerales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir viendo cada una de estas familias, eso es lo que vamos a ver hoy, o sea, vamos a analizar esta unidad de nutrición con las funciones de cada uno de estos componentes. Algunos son repasos, como por ejemplo todo el estudio de todos los compuestos orgánicos, son un repaso de lo que habíamos visto en la primera unidad. Y vamos, digamos, como a dar un paneo general de la clasificación de los nutrientes y de los conceptos que ustedes tienen que saber. ¿Sí? Ya después, el lunes vamos a empezar bien con la unidad de sistema digestivo. Este sería como un complemento para entender para qué sirve el sistema digestivo. Bien, vamos a los glúcidos. Carbohidratos, azúcares. Tienen un ejemplo ahí de un glúcido, que es un azúcar que ustedes ya conocen. Para ser familiar, a veces se los van a poner directamente como cadenita o como la fórmula, o acá lo tienen en realidad formando el anillo hexagonal, o sea, la hexosa que nosotros ya conocemos. Uno de los azúcares principales.
Pero en realidad, cualquier glúcido tiene como función principalmente ser degradado para liberar glucosa o algún otro monosacárido, y es la fuente principal de energía del organismo, ¿sí? ¿Se acuerdan algún glúcido que no tenga como fuente de energía que hayamos visto en las otras unidades? O sea, otra función que no sea la energía, digamos. Diría estructural, pero no Bueno, por sé. ejemplo, ¿en dónde estructural? ¿En dónde hemos visto glúcidos que no estén, como les digo, para degradar y obtener energía? Cuando dice estructural, ¿en la estructura de qué? De la pared. De eso. Bueno, por ejemplo, hemos visto algunos azúcares que forman parte de la estructura de la pared celular de algunos componentes. ¿Qué más? Unidos a la membrana celular, creo también habían. Bien, o sea que unidos a la membrana también forman parte, bueno, como les dice ahí, glucoproteínas y glucolípidos, pero serían como receptores celulares, porque en realidad el glúcido permite la recepción y después unido a una proteína va a estar relacionada con el transporte de sustancias, pero bueno, van a reconocer sustancias como dentro del glucocálix o glicocálix. ¿Qué más? De transporte. Bueno, ¿cuál, por ejemplo? A ver. La sacarosa. Bueno, de transporte de ese azúcar, ¿sí? O sea, en realidad para viajar y para transportar y llegar, pero ese terminaría siendo como el último paso sería la fuente de energía en sí, ¿sí? O sea, lo tengo para degradar. No tiene una función como más estructural. ¿Qué más? ¿Cómo estaban formados, por ejemplo, los anticuerpos? Por proteínas. Por proteínas y por glúcidos. Son glucoproteínas, ¿sí? Recuerden que habían hormonas que hemos visto en endocrina que son glucoproteínas. Recuerden que los anticuerpos que sirven para el reconocimiento de agentes patógenos son glucoproteínas, aunque después no les dice bien en dónde están las cadenas de glúcidos, son las que permiten el unión en el extremo, digamos, para que reconozcan digamos, el extremo donde está el epítope y cuando me sirve justamente para poder reconocer y encajar con ese epítope. Los tengo también como moléculas, digamos, por eso le preguntaba recién, creo que Lacan le dijo de transporte, le preguntaba cuál de transporte, porque está bien, la sacarosa en realidad media una fuente de energía, pero sí hay moléculas de transporte que pueden tener cadenas de oligosacáridos que los condicionan a ser justamente una glucoproteína, y en realidad, o sea, participar del encastre o el reconocimiento de la sustancia para ayudar a transportarla. Incluso no solo como transporte, sino con un alto contenido de glúcidos que sirva para atraer el agua y tener un componente altamente higroscópico. Eso es lo que pasaba con el proteoglucano, por ejemplo, el condroitinsulfato dentro del tejido, ¿sí? Y yo en realidad ahí tengo en la matriz extracelular concentración de glúcidos para, por ejemplo, aumentar la hidratación del tejido, que nadie lo nombró, ¿sí? Entonces, ojo, que sí, también, Cami, sí, los PMAP en realidad son receptores, así que los receptores de la célula muchas veces son acoplados de proteínas con glúcidos o incluso con lípidos. Entonces, ojo, que una unidad como esta no nos nuble la cabeza de todo lo que ya hemos visto. Estamos viendo de lo más común, ¿sí? Lo más característico representativo. Sí, es la verdad que la mayoría de los glúcidos se utiliza como fuente de energía y gran cantidad de lo que tenemos que consumir en la dieta, ¿sí? Lo utilizo para degradarlo y obtener energía, pero hay glúcidos estructurales, hay glúcidos de transporte, hay glúcidos que son mensajeros químicos, o sea, con muchas funciones, ¿sí? Estemos atentos porque nos pueden poner en algún múltiple opción algo que tenga que ver con otras de las tantas funciones que venimos viendo desde el inicio. Entonces, en la dieta,
es el nutriente que en mayor proporción se debe consumir, del 55 al 60%. Otra vez volvemos a lo mismo, nutrientes sólidos, no me están contando el agua. Porque si yo tengo que ver que en el día, a ver, yo tengo que consumir más o menos unos 2 litros de agua, es obvio que es el nutriente que más tengo que consumir, o sea, no de los otros. Entonces, sacando el agua y en una dieta seca, entre comillas, porque hay alimentos que ya tienen agua contenida, tengo la mayor proporción que se consume es de glúcidos. ¿Cómo están compuestos los glúcidos? O sea, en regla general tienen carbono, hidrógeno y oxígeno y nada más. ¿Puedo encontrarme algunas excepciones? Sí, por ejemplo, vimos algunos polisacáridos estructurales como la quitina, que estaba como estructural en la pared de los hongos. Y esa quitina es un polisacárido nitrogenado, entonces tiene nitrógeno que no es común que lo tengan los glúcidos, pero si no tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Son sustancias muy polares y además de eso, los monosacáridos y oligosacáridos son solubles en agua. Todas las sustancias entonces que tengan esta composición les ayuda en realidad a atraer al agua y que el agua los disuelva en sí. Ahora, el polisacárido tiene un alto poder higroscópico, atrae el agua, pero no se disuelve en él, ¿sí? O sea, tienen determinadas uniones que justamente las hacen insolubles. Si no, imagínense, si el polisacárido sería soluble en agua, entonces ¿cómo hago para almacenar glucógeno en el interior de una célula que almacena agua todo el tiempo? O sea, todo el tiempo tendería a desarmarse o a desintegrarse porque la matriz de la célula es acuosa. ¿O qué hago, no sé, para transportar una sustancia en sangre? Si tiene un componente, digamos, glucídico, o una glucoproteína de superficie que esté inserta en un medio acuoso, y bueno, se disolvería todo el tiempo. Entonces, en realidad, los polisacáridos generan puntos de unión para formar proteínas de transporte, de almacenamiento del glúcido, o sea, una función más duradera, más estructural o de transporte, o lo que fuera, pero más duradera en el tiempo. Entonces, se enlazan de tal manera para que no se pierda. Bueno, los prefijos me indican justamente la cantidad de sacáridos, o sea, de unidades de azúcares con las cuales yo cuento. Mono, 1, disacárido, obviamente 2. Óligo se considera de 2 a 10 y ya más de 10 lo llamo polisacárido. A veces más de 100 le llaman azúcar complejo, pero no es una clasificación de Curtis, así que tendría que contar hasta polisacárido y verlo como sinónimo de azúcar complejo. Ejemplos. Y acá podríamos haber empezado a poner como millones y millones de ejemplos, pero bueno, el Curtis como que eligió estos como importantes. El almidón. El almidón es un polisacárido solo de glucosa, de la misma manera que el glucógeno y la celulosa. Por favor, esto no se lo olviden, porque es importante. Esto también lo vimos en la primera unidad, o sea que por eso les digo que este contenido nos ayuda a repasar lo que está en la primera unidad. Existen 3 monosacáridos que nosotros vamos a estudiar: glucosa, fructosa y galactosa. Y hay disacáridos comunes y conocidos formados por estos. Pero los polisacáridos que nosotros tenemos que conocer, glucógeno, almidón, celulosa, ¿sí? Que en realidad siempre nos hacen como estudiar de base por las funciones en nosotros o por ahí en otros, porque también es una función de los vegetales o también es una función de los hongos cuando vemos características de los principales reinos. Esos polisacáridos son polisacáridos de la glucosa, solo glucosa unidas entre sí. ¿Se acuerdan qué diferencia había entre una celulosa y un almidón o un glucógeno en el Sí, tipo que de el unión de enlace la de la glucosa? perdón, el Y de la celulosa no lo podías digerir, digamos, nosotros no tenemos cómo digerirlo. ¿cómo se llamaba ese enlace? ¿Se acuerdan? Y es el enlace glucosídico, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Beta 1,4, ¿sí? Es un enlace beta entre el carbono 1 de una glucosa y el 4 del otro. A diferencia del enlace por el tipo, digamos, de enrosque o posición de la molécula que tiene, el de almidón, o el de glucógeno, que es un enlace alfa 1,4. El de la celulosa particularmente le sale en el dibujo del cuadernillo en la 1, le sale el enlace beta 1,4. No me acuerdo si se los compara con el alfa 1,4 de los otros, pero sí les nombra el enlace beta 1,4 porque hace referencia justamente a esto que estaba diciendo la Cami. No tengo ni siquiera las enzimas para degradarlo. Entonces, esto hace entender por qué ningún tipo de organismo mamífero puede degradar
con las enzimas que tiene en su intestino esta celulosa. Entonces sirve como fibra, porque como es un polisacario, dijimos recién, los polisacarios atraen agua, pero no se disuelven en agua. Entonces, atraigo agua en el intestino, ayuda a liberar todo, o sea, a liberarlo hacia el exterior, pero necesito como una, digamos, simbiosis con las bacterias celulósicas que están ahí en el intestino. Sí, sí, las termitas y las hormigas tienen enzimas, pero ojo que también tienen asociaciones con bacterias celulósicas para apoyarlo, ¿sí? O sea, para aumentar. Pero sí, en realidad hay animales que son, digamos, no vertebrados, están dentro del grupo más chiquitito, que lo podríamos llamar como invertebrados así a grandes rasgos, que sí tienen distintas enzimas para degradar los vegetales. Pero lo raro es que dentro de los mamíferos haya mamíferos que sean herbívoros y que evolutivamente en realidad no están condicionados para degradar esos componentes. O sea que necesitan sí o sí de esa asociación. Sí es la celulosa la que no tiene la capacidad de degradarse, pero cuando yo mastico la celulosa, puedo romper o fraccionar esa célula y lo que hay en el interior de la célula o el almacenamiento mismo de ese vegetal sí se puede absorber. Entonces, ojo con eso. ¿Sí? O sea que yo no absorbo, es como cuando ustedes hacen, no sé, o quieren procesar imagínenselo así, digo, un jugo y lo exprimen, ¿sí? Es como que todo lo que están exprimiendo, que es la parte como general, digamos, rompieron cada uno de esas estructuras de la planta para sacarle el jugo. Bueno, nuestro intestino hace lo mismo, es como que le saca el jugo a lo que puede los vegetales y queda como un residuo de todo lo que es celulosa que atrae agua al intestino y ayuda a la evacuación de esas sustancias. La fibra es importantísima para evitar el estreñimiento. El estreñimiento, cuando no se puede formar normalmente la materia fecal en el intestino, hace que justamente se esté acumulando ahí, eso acumula bacterias, puede ser propenso a una infección, y bueno, ni hablar si se va acumulando materia fecal y después arma un bolo fecal que puede llevarnos hasta tener que internar a esa persona, obviamente, previo a hacer un enema u otras cosas, pero digo, puede llevar hasta un cuadro gravísimo si se taponea todo ese intestino. Entonces, es importante en otras funciones, quizás no solo para sacar nutrientes desde la celulosa. No pasa lo mismo con el almidón, que el almidón también está en las plantas, es el componente de reserva, de hecho, energética de las plantas, pero nosotros lo consumimos y lo podemos degradar. Entonces, al degradarlo, obtenemos esa glucosa básica que se reparte hacia los tejidos. Como les digo, acá les pusieron la sacarosa, que la sacarosa sería como un ejemplo de uno de los disacáridos, pero no es la única que hay. La sacarosa es una unión de una glucosa con una fructosa, pero por ejemplo hay disacáridos importantes como la lactosa, que es el azúcar de la leche, y que es la unión de una glucosa con una galactosa, ¿sí? Que también, digo, es bastante común. Y si no, bueno, tengo el azúcar de la caña de azúcar, el que saco, que es esta sacarosa, que es el más abundante, obviamente. Todos los derivados, en realidad, de lo que sería la glucosa sola, o sea, todos los otros polisacáridos, van a partir de la unión de la glucosa con la glucosa. Esa glucosa con la glucosa es lo que nosotros conocemos como maltosa y maltosas unidas entre sí, maltosa, 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 digamos, o sea, como disacárido, me va a formar un oligosacárido, me va a formar justamente un almidón o un glucógeno. Ah, es justo lo que estabas preguntando, Cami. O sea, es raro que un contenido, digamos, esté cargado de maltosa, salvo, bueno, la malta, por ejemplo. Pero generalmente en los alimentos lo que nosotros consumimos son polisacáridos, pero como son polisacáridos de glucosa, la mayoría de ellos, cuando yo lo degrado en oligosacáridos o llego hasta la unión de degradación de dos glucosas entre sí, eso es lo que, o sea, esa es la maltosa, digo. Entonces, la maltosa, digamos que podría ser la más común, porque la mayoría de los polisacáridos tienen solo glucosa, y sería como la unión de una glucosa con una glucosa. Vamos a repasar igual estas uniones ahora en las enzimas que vemos en esta unidad, porque hay enzimas específicas que degradan a cada uno de estos disacáridos, que se llaman disacaridasas. Bueno, vamos a los lípidos. Los lípidos ya habíamos visto que son una familia muy heterogénea. Les ponen acá un ejemplo de la estructura de un fosfolípido, pero recuerden que hay todo otro grupo que deriva del ciclo pentano perirofenantreno, o sea que
Todos los triglicéridos serían como derivados de esta molécula estructural como la cual deriva un fosfolípido, pero digamos que estos anillitos que forman a los esteroides, a las moléculas esteroides, de las cuales deriva el colesterol, que tienen otra tanda de funciones, siguen siendo insolubles en agua, o sea, con propiedades como parecidas, propiedades digo, o características comunes, pero estructuralmente no son lo mismo. ¿Sí? O sea, que lo que estoy viendo acá es como la estructura básica de ese triglicérido, como ya hemos visto, que tiene una base de glicerol con 3 ácidos grasos, y este fosfolípido lo que hizo es perder un ácido graso y unir el grupo fosfato. Con toda la variante de fosfolípidos que haya, ¿sí? Esto que están viendo acá, que ICR, que es un radical, es toda la variedad de distintas cabecitas, obviamente, o sea, la cabeza de fosfato es esto que ven acá, pero acá hay una unión en realidad de otras moléculas que diferencian a un montón de tipos distintos de fosfolípidos. Los van a ver cuando entren en la facu, cuando estén en bioquímica, y ahí van a ver que no es solo el fosfolípido, sino que hay un montón de fosfolípidos. Obviamente, de acuerdo a la composición que tienen, es como van a encontrarse en una membrana o en otra. Pero acá ya es más difícil hablar de una función de los lípidos. Es verdad que se guardan como reserva energética en el organismo, pero la verdad es que tenemos un montón de otras funciones que también son parte de estos lípidos y que son fundamentales. Por ejemplo, participan dentro de la función y el metabolismo de los lípidos en absorber algunas sustancias que son básicas, como por ejemplo las vitaminas, ¿sí? Gracias a esta distribución de lípidos en la sangre, que también lo vamos a ver en esta unidad. Sabemos que hay hormonas que son esteroideas. Cuando hablamos de síntesis de hormonas, hablamos justamente de ellas. ¿Cuáles eran las hormonas esteroideas? Las sexuales. ¿Cuáles más? Y la de las cortezas. Perfecto. Las hormonas entonces de la corteza suprarrenal y las hormonas sexuales son de naturaleza esteroidea. Cuando digo aislante térmico, también lo vimos en regulación de la temperatura, que sirve para aislarnos del calor y del frío también, las dos cosas. O sea, un oso polar tiene toda una capa de grasa para protegerlo del frío, pero un camello también tiene una capa de grasa para protegerlo del calor. O sea, cuando digo aislante térmico es para un lado o para el otro. Sí es verdad que se reserva como componente de reserva energético, o sea, digamos, no solo como aislante térmico, sino que la importancia en ambientes donde hace mucho frío es almacenar grasa no solo como aislante térmico, sino además de eso como reserva energética, ¿sí? Pero aísla tanto para el frío o para el calor. Cuando decimos relleno de órganos internos, estamos hablando de la grasa, cuando nosotros la clasificamos en blanca y parda, la grasa parda tiene esta función de rellenar y aislar o amortiguar los impactos de los órganos internos, ¿sí? Que tiene un poco que ver lo que me está describiendo en la unidad siguiente. Pero amortiguar los golpes por ahí va por afuera, pero por ahí tengo algunos órganos que tienen también más de esta grasa parda que ayuda a aumentar la temperatura, no solo digamos, a amortiguar los golpes, y que sirve también de relleno, ¿sí? Entonces podríamos ponerlo en ese punto, o que rodea para protegerlo. No sé, como la glándula mamaria, ¿sí? La glándula mamaria está rellena de tejido adiposo que rodea las glándulas mamarias para protegerlas, pero está como en la parte interna, no solo en la parte externa. En ese caso sería de grasa blanca, no de grasa parda, pero estaría funcionando como relleno. Entonces, de esta manera abarcamos como las dos funciones que puede tener el tejido adiposo. Forman parte de la membrana celular fundamental. Ya saben que el colesterol es un componente fundamental de las membranas de las células, y por ejemplo les pusieron también como función formar la banda que envuelve a los nervios, ya que sabemos que la vaina de mielina, que posibilita la aceleración del impulso nervioso, también es un lípido, ¿sí? Entonces, hay puntitos, podríamos poner un montón de puntitos más, pero fíjense que tienen funciones de reserva energética, funciones de transporte, funciones de mensajeros químicos, o sea, tiene un montón de funciones específicas y no solo ser la reserva energética. Los lípidos son el segundo componente que nosotros debemos consumir en la dieta diaria. Del 20 al 30% de los nutrientes que nosotros consumimos deberían ser grasa. Lógicamente, si una persona tiene sobrepeso, quiere decir que en su tejido adiposo hay almacenamiento de grasa que nunca la utilizó. Entonces, lógicamente,
cuando nos dan una dieta hipocalórica para tratar de bajar peso, lo primero que van a recortar van a ser las grasas. ¿Por qué? Porque es la que se reserva cuando me sobra. Yo no ando almacenando glucosa, o sea, almaceno un poco de glucógeno, pero llega un momento donde hay un límite. No ando almacenando otro nutriente en los tejidos. Cuando me sobra, cuando estoy comiendo más de lo que consumo en el día, voy por muchas vías de síntesis, pero termino generando lípidos que se almacenan en el tejido adiposo. Entonces, lo primero que voy a echar mano, si quiero degradarlo, es justamente a ese lípido. Por eso las dietas hipocalóricas. Miren, chicos, a ver, estas serían como las dietas más equilibradas en donde yo trato de sacar, digamos, lo que está en exceso. Después hay un montón de variantes, sí. En haber visto las dietas como dietas cetogénicas que te sacan un grupo de alimentos, entonces dicen, bueno, si no tenés esto, le vas a echar mano a esto. Bueno, y empiezan a hacer otros juegos con el metabolismo. Hay variantes seguro, pero las dietas hipocalóricas, que más comunes y más compensadas en el tiempo, porque después hay otras dietas que uno hace una bajada excesiva de peso en un tiempo y después se recupera también rápidamente, lo que hacen es sacar la cantidad de lípidos y además de eso ir no solo a sacarlo, sino aumentando la cantidad de ejercicio físico, porque el ejercicio físico es lo que me hace degradar justamente la grasa que hay en exceso. Entonces no es solo dejar de comer para no almacenar más, sino hacer ejercicio para metabolizarlo. En esa dieta igual, aunque un 20, un 30% de lo que nosotros ingiramos diariamente, en realidad es grasa, la grasa que más se consume en la comida chatarra o la grasa de origen animal debe no pasar un 10% de ese total. O sea que la otra mitad son grasas que están contenidas en otros animales como los peces, que en realidad tienen otro tipo de grasas y no grasas saturadas como los animales, y algunas grasas insaturadas y poliinsaturadas que derivan de componentes vegetales, como los aceites, ¿sí? Ahí les da el ejemplo de aceite de oliva o aceite de otros tipos de frutos secos o semillas, pero grasas líquidas, que son las que provienen del reino animal y no la grasa sólida, que es la grasa saturada que proviene del reino animal y no del vegetal. Bien, ¿cómo está compuesto el lípido? De la misma forma que los glúcidos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, salvo excepciones de este lípido unido con otra cosa, pero químicamente tiene la misma composición, pero son moléculas no polares e insolubles en agua. Entonces, al no ser solubles en agua, lógicamente tienen otras propiedades completamente distintas a los glúcidos o a las proteínas, y ya clasificarlos, como les dije, es una familia muy heterogénea, entonces es medio difícil clasificarlos. Sí, en dos grandes grupos podríamos nombrar los que dijimos recién, el triglicérido, que tiene 3 ácidos grasos y un colesterol o cualquier molécula, digamos, derivada, como sería un fosfolípido, y los esteroides, que son todos derivados del ciclo pentano-perhidrofenantreno. Ejemplos. También podemos poner como 1,5 millones de ejemplos, pero bueno, dentro de estos triglicéridos recuerden que habíamos visto ácidos grasos saturados o insaturados en la membrana de los fosfolípidos, pero no solo los fosfolípidos van a ser saturados o insaturados de acuerdo a sus cadenas, sino que el triglicérido también, si al fin y al cabo el triglicérido es el que da origen a este fosfolípido. Oh, ya me dieron ganas de bostezar. Ya es como que estoy hablando mucho. Bueno, y siempre hablo mucho. Este triglicérido, al tener justamente mayor composición o mayor cantidad de ácidos grasos saturados o insaturados, es el estado en el cual yo lo voy a encontrar. Como recién estábamos diciendo, bueno, si yo encuentro grasas saturadas, ¿qué es la grasa saturada? En realidad es el triglicérido que tiene mayor proporción de los 3 ácidos grasos que tiene de ácidos grasos saturados. Entonces de esa manera lo encuentro como sólido. El insaturado tiene las dobles ligaduras entre medio, que hace que se encuentren en un estado, digamos, menos sólido, porque la grasa de pescado por ahí puede no ser líquida completamente, pero no tiene los mismos enlaces o tiene una consistencia más blanda que la grasa, digamos, de los otros animales, o directamente está en estado líquido como un aceite. Entonces es más fácil digerirlo, ¿sí? Por eso es importante que en la dieta haya una proporción de grasas insaturadas, porque es más fácil romperlo, es más fácil digerirlo. Hay mucha de esta grasa que se queda como apelotonada en el sistema digestivo y nos cuesta un montón absorberla,
y que pase por el circuito, porque muchas de ellas ni siquiera se adentran al sistema circulatorio cardiovascular e ingresan a través del sistema linfático, que eso también lo vamos a ver ahora, cómo se transportan los lípidos, pero algo anticipamos cuando vimos los conductos linfáticos. Y bueno, todos los derivados del colesterol, como las hormonas que estábamos viendo, son todas esteroideas, todas derivadas de ese colesterol, todos derivados con mínimas modificaciones en el extremo de los ciclos, o sea, del pentámero o el hexámero que están en los extremos, y obviamente todas las membranas celulares pobladas de este colesterol. ¿Para qué servía el colesterol en la membrana? ¿Se acuerdan? Regula la fluidez. Regula la fluidez. Entonces eso hacía que una membrana, por ejemplo, estuviera como más, bueno, primero como aislante térmico, pero que estuviera de forma más rígida, evitando el pasaje de sustancias, o tenga una fluidez mayor, aumentando, por ejemplo, la migración de sustancias a través de la membrana. Recuerden que obviamente al hacerla más rígida, todo lo que se cuela entre medio por simple difusión no lo iba a poder hacer de la misma forma. Bien, vamos a las proteínas. Las proteínas tienen como estructura básica los aminoácidos, que como me dice la palabra aminoácido, quiere decir que tiene un extremo amino y un extremo ácido, que es el extremo carboxilo. Cada uno de los aminoácidos tiene un extremo amino y tiene un extremo carboxilo. Y siempre el extremo amino se une al extremo carboxilo, obviamente, del siguiente aminoácido. La función de las proteínas tiene una diversidad terrible. Vamos a ver algunos de los ejemplos, pero bueno, a ver, son los principales componentes estructurales de los tejidos. Entonces voy a encontrar proteínas en prácticamente todos lados. Sí tienen algunas funciones metabólicas y reguladoras, pero son como la mayoría estructurales, ¿sí? La proporción en la dieta es poca, en comparación con los otros. Son los nutrientes, macronutrientes que menos se consumen en el día. ¿Pero por qué? Y porque son estructurales, entonces la mayoría son a largo plazo. Yo fabriqué una membrana que tenía un montón de glucoproteínas por ejemplo, en la superficie, u otras proteínas integrales, otras proteínas extrínsecas, y de aquí que empiecen a fallar y yo las tenga que cambiar, tiene que pasar un tiempo. Entonces, antes de que pase ese tiempo, justamente, de que se arruinen o que no funcionen más, van a seguir en el mismo lugar. Entonces, si yo cuento en el cuerpo, la mayor cantidad de materia seca en el cuerpo es proteína, pero a la vez es lo que menos yo ingiero diariamente porque tienden a perdurar más que un glúcido que lo meto y prácticamente, chao, lo degradan en minutos nada más, o a veces lo puedo almacenar como glucógeno en el hígado y quizás hasta en el día nada más, en el momento que no coma y que le eche mano y lo pueda sacar, lo voy a degradar. Entonces tienen una rotación como mucho más grande. Como sabemos, las proteínas están formadas por 20 aminoácidos, de los cuales a 8 de ellos se los denomina esenciales, que ahora los vamos a ver clasificados, y en la dieta siempre hay una proporción más grande de la cantidad de los aminoácidos esenciales, que son más grandes y que son más complejos, que tienen la mayor cantidad de estos aminoácidos y están mucho más compensados en esa proporción en las proteínas de origen animal. O sea, en la carne, en el pescado, o componentes de origen animal, en los huevos o en los productos lácteos, yo tengo mucha más proporción de proteínas, y esas proteínas que son difíciles de encontrar, algunos de estos aminoácidos esenciales, en los componentes de origen animal están prácticamente en todos. En cambio, las proteínas de origen vegetal tienen menos proporción de estos aminoácidos esenciales, entonces tengo que hacer una buena combinación, no es que no puedo encontrarla, tengo que hacer una buena combinación para poder encontrar todos los aminoácidos esenciales. Por eso las personas que son vegetarianas o veganas tienen que hacer una buena dieta variada de muchos vegetales que por ahí no son los comunes de la lechuga, o sea, de la lechuga y el tomate que ponen en todas las ensaladas, para poder lograr una compensación de estas proteínas que en otro producto animal están concentradas quizás de forma mucho más grande, ¿sí? Ojo, ¿por qué pasa esto? Porque en realidad el componente de origen vegetal está más cargado de otros nutrientes que están en menor proporción en el alimento de origen animal, como por ejemplo muchos tipos de vitaminas. O sea, la vitamina C, hay algo de vitamina C en el hígado, pero en los componentes animales es muy difícil encontrar. O sea, tengo una alta proporción de esta vitamina en los alimentos de origen vegetal. Entonces, bueno, se supone que una dieta variada
en donde yo tengo una compensación de componentes de origen animal y vegetal, yo logro este equilibrio en un organismo que es omnívoro como nosotros. ¿Sí? Después, o sea, nuestro intestino está preparado para ser omnívoro. Después, obviamente, la elección cada uno de la alimentación tiene que encontrar un equilibrio que, bueno, salga de esa naturaleza de ser omnívoro y lo trate de compensar. La realidad es que con una dieta vegetal podemos compensar todo lo que el componente animal nos da, en cambio al revés no. O sea, si yo quisiera comer nada más carne, hay nutrientes básicos para un organismo omnívoro como nosotros que no lo voy a poder obtener. Entonces, o lo tengo que tener de un suplemento dietario o algo porque voy a tener una deficiencia de vitaminas o de algunos componentes. Bien, ¿cuáles son estos aminoácidos? Y dentro de los aminoácidos nombramos los esenciales y no esenciales, como dijimos recién. Los 20 aminoácidos ustedes se los tenían que estudiar desde la unidad en realidad de ácidos nucleicos. No sé si se los aprendieron o no, de a poquito los van a ir incorporando. Sí, es verdad que esos aminoácidos esenciales, que son estos 8, ¿sí? Leucina, isoleucina, lisina, fenilalanina, ¿sí? Que esas son como bastante más conocidas. La metionina, que era la que abría el circuito de síntesis proteica. Treonina, triptofano y valina son los aminoácidos que nosotros consideramos esenciales para todos los adultos. Pero Curtis acá me aclara que la arginina y la histidina, que no son esenciales para el adulto, sí lo son para los niños. Entonces, por ahí, redondeando, yo puedo encontrar alguna, yo no me acuerdo en qué unidad estaba, pero hay en una unidad donde les decía que la mitad de los aminoácidos, creo que en metabolismo, no sé si en la 1 o en la 4, por eso les digo, les decía como que la mitad de los aminoácidos uno no los podía sintetizar. Bien, dice, pero ¿cómo la mitad? Si 8 no es la mitad de 20. Entonces, es como un promedio en esa parte, dice la mitad de los aminoácidos, contando en realidad que, bueno, hasta 10 pueden ser los esenciales, por lo menos considerados en los niños. En los niños, estos sí son esenciales porque no los pueden absorber de la dieta común, no los pueden producir, perdón, entonces los tienen que absorber desde la dieta común, no les queda otra. Después ganan las enzimas para poder sintetizar esos componentes y dejan de ser esencial. Un aminoácido esencial es aquel que yo no tengo la enzima para fabricarlo en mi cuerpo y crear el rompecabezas de ese aminoácido, entonces lo tengo que consumir como pieza entera, digamos, del exterior. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Qué composición tienen las proteínas? Bueno, las proteínas están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero tienen también otro montón de otros nutrientes que forman parte de estos aminoácidos. Sobre todo el nitrógeno, pero tienen también algunas azufre, fosfato, ¿sí? Y las otras mucho menos comunes, hierro, cobre, magnesio, yodo, o sea, depende. La verdad es que lo más común es por lo menos que tengan hasta acá, ¿sí? O sea, hasta el nitrógeno. El azufre sirve mucho también para unir los aminoácidos entre sí en determinados componentes, como algunos puentes disulfuro, que van a formar después la proteína. Entonces, bueno, terminan siendo componentes por eso. Un aminoácido, como ya sabemos, unido con otro, forma un dipéptido. Si yo tengo de 2 a 10 unidos entre sí un oligopéptido, el mismo prefijo que los azúcares. Un polipéptido también de 10, digamos, o más de 10, y acá sí Curtis les habla del concepto de proteína compleja, más de 100, vieron que recién les dije que en azúcar complejo, medio como que no lo usaban mucho, pero acá sí, aunque en realidad en algunos libros no aparece como de más de 100 aminoácidos, sino que lo miden en peso, porque es medio difícil. Hay aminoácidos que son más livianos, otros menos, entonces en vez de decir más de 100 aminoácidos una proteína compleja, dicen que una proteína compleja pesa más de 25 kilodalton. Pero bueno, o sea, como que Curtis lo toma acá y en realidad en otras unidades me habla de un polipéptido y por ahí el polipéptido no era un polipéptido, sino una proteína compleja. Es un poquito más minucioso en el detalle, por ejemplo, en endocrino. Vieron que en endocrino les decía, algunos decía un polipéptido de, no sé, 34 aminoácidos, un polipéptido de tanto, o sea, la clasificación, digamos, de las hormonas. Pero en otras unidades no está tan claro así, está medio confuso. Pero bueno, esta es la clasificación, como les digo, que sale en Curtis.
Veamos algunos ejemplos, y acá tendríamos un montón también dentro de las proteínas. Hay algunas proteínas que son puramente estructurales. Eso quiere decir que tienen una función muy importante generando, digamos, la estructura del cuerpo. Y una de ellas, y la más abundante del cuerpo, es el colágeno. Es la proteína más abundante en el ser humano y está presente en todo el tejido conectivo, de la mayoría de los tejidos. O sea que ponerme ahí presente en huesos, cartílagos, ligamentos o tendones es como decir, les pongo un lugarcito en miles en donde está incluida, digamos, esta proteína. O sea, con función obviamente estructural únicamente. Pero también pasa con la elastina, que la elastina está presente en el tejido conectivo, también de un montón de tejidos. A mí me pone ejemplo en presente en los vasos sanguíneos, pues tejido conectivo laxo, propiamente dicho, de todos los órganos, tiene colágeno y tiene elastina también, y también va a tener una función estructural, ¿sí? O sea que estos como muy abundantes. La queratina, si bien también es estructural, no es tan abundante como las otras en los distintos tipos de tejidos distintos, sino que la queratina era un componente que estaba en el tejido epitelial, pero que forma parte de la epidermis. Entonces, en ellos hay más concentración en uñas, en pelos, en piel, bueno, todo eso, la mayor cantidad de queratina la voy a encontrar en la epidermis y en la estructura que tenga refuerzo de ese tejido derivado de la epidermis. Por eso en uñas, en pelos, en estructuras incluso de otros animales, como las aves, las plumas, o sea, las plumas y los pelos que cubren, tienen una gran proporción de esta proteína. De hecho, es como que se achataron las células y quedó casi toda una bolsa de queratina. Algunas proteínas participan, por ejemplo, en funciones más específicas como la defensa. Esto está como muy general porque las globulinas, como ustedes ya saben, son proteínas plasmáticas y no todas participan en la defensa. Pero bueno, Curtis acá puso globulina defensa, está haciendo alusión en realidad a las inmunoglobulinas, a los anticuerpos. Hay globulinas alfas y beta que no participan en la defensa. Catalizadores biológicos, como ya sabemos, todas las enzimas del cuerpo son proteínas, algunas contráctiles que van a permitir el movimiento. Actina y miosina no son las únicas, pero se los puse ahí como ejemplo, porque acá Curtis le dice proteínas contráctiles, pero puede haber otras, sí. Bueno, ¿se acuerdan de la dineína? De la dineína ciliar, de la dineína flagelar, que la habíamos visto también en la unidad de células, esas también son proteínas en realidad, o la dineína mismo citoplasmática. La quinesina, son todas proteínas contráctiles que permiten el movimiento, o sea, no solo la actina y la miosina que son las más comunes, sino que hay otras que propulsan también a los hilos y a los flagelos. Algunas proteínas de transporte, como HL y LDL que transportan lípidos, y vamos a ver otras lipoproteínas cuando entremos en el metabolismo de los lípidos en esta misma unidad. Transporte, por ejemplo, de oxígeno en los glóbulos rojos, como la hemoglobina, la hemocianina, que es un pigmento respiratorio en otros animales, también es una proteína de transporte. La ferritina, la transferrina, son proteínas que, por ejemplo, transportan hierro, ¿sí? Entonces hay un montón de proteínas que me sirven para mover sustancias. Podríamos haber puesto acá también la albúmina, no está de ejemplo, pero la albúmina la acabamos de ver en el sistema circulatorio, que también es una proteína de transporte. Mensajeros químicos, y acá me ponen hormonas. Bueno, todas las hormonas que conocemos de naturaleza proteica estarían incluidas acá, y los neurotransmisores que también son mensajeros químicos. Ahora, hay otras que pueden tener una función como un poco más específica, y quizás no se las pusieron de ejemplo acá, pero también son una proteína. Por ejemplo, el fibrinógeno es una proteína que participa del proceso de coagulación. Y de hecho, todas las otras, a ver, lo podría poner como en una enzima, porque es una proenzima que se transforma en una enzima, sí, pero ya como que la función no es nada más, es ser un catalizador biológico. Al participar de una cadena de reacciones es como que el fin último es otro. Y bueno, en ese caso es taponear una herida. Entonces, ojo con estos ejemplos, porque son algunos, no son todos los ejemplos en los cuales puede participar una proteína, porque tiene como un montón. Bueno, vamos a los minerales. Los minerales están dentro del grupo de los micronutrientes y serían como componentes inorgánicos de la alimentación, o sea, son los únicos inorgánicos en realidad, porque las vitaminas que están dentro de los digamos,
componentes mínimos de la dieta que yo tengo que ingerir en muy poquita cantidad, y por eso los llamo micronutrientes, igual son compuestos orgánicos. O sea que la palabra mineral es para designar a cualquier cosa que sea inorgánica, que esté en el cuerpo pero que sea inorgánica. Y van a ser necesarios para un montón de funciones, porque yo voy a elaborar tejidos, voy a sintetizar hormonas, como les dice ahí, voy a participar en las reacciones químicas, van a ser el medio en el cual se van a desarrollar esas reacciones externas e internas. O sea, están metidas en todos lados porque forman parte de este equilibrio iónico y además participan en funciones específicas como algunas de las que vamos a ver. Entonces, hay un montón de nutrientes inorgánicos. Nosotros vemos los principales, y al ver esos principales vemos la función característica que tienen que saber. Esto, desgraciadamente, es sentarse a estudiar las características principales de estos iones que la facultad ha considerado como importantes y que forman parte, muchos de ellos, de los, ¿se acuerdan los elementos primarios, secundarios, oligoelementos que hemos visto en la unidad 1? Bueno, decir, bueno, ¿y en dónde está? ¿En dónde lo encuentro? ¿Y qué función principal tiene cada una de ellas? Bien, vamos a ver brevemente cada uno de estos, así no se quedan así con la duda de qué participa cada uno, pero como les digo, estos se sientan y van a poner a memorizar cada uno, para los que no se acuerden del año pasado, y con las vitaminas hacer lo mismo, ¿sí? Porque es acordarme de los ejemplos. El calcio, como ya hemos visto, es un mensajero químico importantísimo, pero la reserva metabólica, principalmente el 99% está en los huesos, parte de él también en los dientes, es el lugar en donde yo voy a encontrar ese calcio, pero la función, mira, en este etcétera entran un montón de cosas. Participan en la coagulación, como ya hemos visto, porque es un cofactor de la coagulación, lo necesito para la contracción muscular, lo necesito para la motilidad celular, ¿sí? Porque lo necesito en realidad en la contracción del músculo para el movimiento en sí o para el desplazamiento. La exocitosis de las vesículas, por ejemplo, en un neurotransmisor también necesitaban calcio. Funciona como segundo mensajero de un montón de vías de comunicación, así como el GMP cíclico o el AMP cíclico pueden ser mensajeros, el calcio también lo es. Entonces, a ver, sin ir más lejos, la función de contracción muscular es como la más importante, por eso me falta calcio y lo primero que yo voy a desarrollar es una tetania. Y por eso hemos visto esto en endocrino. Cuando me falta calcio, o sea, o hay exceso de degradación de ese calcio y lo libero a la sangre y lo termino después orinando, entonces lo termino perdiendo como reserva. Pero participa de un montón de funciones. Es un mensajero químico importantísimo. El fósforo, que está ubicado en los huesos y en los dientes, es un compuesto de muy alta energía que participa en muchas reacciones. Cuando digo un compuesto de alta energía, no significa que el fósforo en sí tenga energía, sino que el fósforo, uniéndose a otros componentes, puede almacenar en esos enlaces mucha cantidad de energía. Por eso, fíjense que el fósforo, por ejemplo, en las uniones del ATP, son las moléculas altamente energéticas que guardan en ese enlace con el fosfato una alta proporción de kilocalorías en comparación de otras uniones químicas de otras sustancias. Entonces muchas veces se juega con esto. El ATP, degradándose o volviéndose a anexar, la función de perder o de ganar ese fosfato es en realidad justamente un almacenamiento temporario de esa energía que después yo lo voy a llevar para participar en otra reacción química. Pero bueno, también forman parte de algunas moléculas estructurales, como por ejemplo los fosfolípidos, y también son muy importantes en los sistemas buffer de la sangre. Nosotros vamos a ver como el más común, esto lo vamos a ver en excretor, vemos una partecita en respiratorio, pero lo terminamos de ver en excretor, que existen en realidad componentes o compensaciones en realidad del pH sanguíneo a través de muchísimos compuestos que funcionan como buffer, que ustedes ya han visto, o ya saben lo que significa un buffer o un amortiguador, porque lo han visto en química. ¿O todavía no? Este año les dieron vuelta a las unidades. No, ¿han visto pH o todavía no? Todavía No, todavía no. Ah, que ahora les dieron orgánica primero, bueno. Bueno, no, pero lo van a ver ahora en química dentro de poquito. Hay un montón de estos sistemas buffer en la sangre que son fundamentales, pero digamos como que el más importante es el buffer formado por el bicarbonato. Entonces, pues nosotros nos vamos a focalizar en ver los ejemplos puntuales del bicarbonato, por una cuestión de cantidad. Pero sepan que los fosfatos también sirven como amortiguadores del pH. ¿Sí? No vemos como el sistema específico, pero también los fosfatos en sangre sirven como amortiguadores, ¿sí? O como buffer en sangre.
El sodio es el principal catión extracelular, como ya sabemos, muy abundante afuera, y me va a servir justamente para regular el volumen que yo tengo en los fluidos, el pH, la osmolaridad externa. Por eso cuando hay más agua, esto absorbe, o sea, más sodio absorbe mayor cantidad de agua o acompaña el agua donde esté el sodio y genera mayor presión, porque en realidad trata de compensar el equilibrio y de regular este proceso osmótico. Esto es una de las funciones. Ustedes fíjense que me pone, regula volúmenes, pH, osmolaridad y nada más, al igual que el potasio. Después hemos visto que la bomba y el potasio compensan en realidad el equilibrio y son importantísimos, incluso hasta en la transmisión misma del impulso nervioso. O sea, no participa, por ejemplo, en el potencial de membrana el potasio nada más. En realidad participa en la transmisión, por ejemplo, del impulso nervioso o en cualquier tejido excitable, el movimiento de potasio y de sodio. Pero bueno, el potasio participa en el potencial de membrana desde adentro porque en realidad es el principal catión intracelular. Entonces, si bien también participa en el pH y la osmolaridad, en realidad está muy influenciado en funciones internas de la célula, como por ejemplo la metabolización de algunos compuestos orgánicos, el proceso de síntesis proteica que nosotros hemos visto dentro de la célula, o en la generación automática del impulso, del potencial en el marcapasos cardíaco. Y uno dice, pero hemos visto estas funciones y yo no vi específicamente dónde está el potasio. Miren, chicos, hay bases moleculares muy específicas que van a ir ampliando a lo largo de cada uno de los años que vayan yendo a la facu. Sobre todo ahora cuando empiecen en bioquímica, o sea, arrancan estudiando muchos más, y los mismos procesos que hemos estudiado los ven mucho más ampliados y un montón de detallitos en el medio que hemos ignorado completamente. Entonces, si tenemos que ver la reacción general del metabolismo de compuestos orgánicos, es todo un capítulo, la degradación de algunos compuestos orgánicos son 2 capítulos enteros del libro de bioquímica. Más, metabolismo de compuestos orgánicos significa quiénes son compuestos orgánicos, y los lípidos, por ejemplo, son un compuesto orgánico, el glúcido también, y cuando vean en bioquímica van a ver todo un capítulo de metabolismo de proteínas, todo un capítulo de metabolismo de lípidos, todo un capítulo de... Entonces, participan obviamente en funciones. Tengan en cuenta, por eso les digo, es un embole esto, porque es sentarse y aprenderse algunas cuestiones de memoria por si la facultad se las pregunta así tal cual, pero me están haciendo como sacando un cuadrito de todas las funciones que tiene este ion, que son muchas más de las que podemos visualizar acá. El cloro también participa en el equilibrio ácido, ¿Qué pasa? Mi hijo está haciéndome señas detrás del vidrio que no sé si quiere jugar al diálogo con mímica. Bueno, ese equilibrio ácido-base, entonces, el buffer que yo puedo partir también desde otro ion como el fosfato, o puedo partir también desde otro componente como les dije recién el bicarbonato. El cloruro, al ser el principal anión extracelular, también puede participar equilibrando, ¿sí?, desde la sangre, que siempre se mantenga ese pH estable en 7,4. 7,4, no cualquiera, o sea, recuerden que es muy finito el control de este pH. Pero una de las funciones más importantes que cumple el cloro en el organismo es formar parte del ácido clorhídrico, que el ácido clorhídrico es el ácido que está justamente en el estómago y que participa del proceso de digestión química. Los otros, chicos, son más secundarios, ¿sí? Péguenle una leída, me tengo más siempre en los primeros que son los más importantes. Magnesio, por ejemplo, ¿sí? Huesos, dientes, ¿qué les dice? Activador enzimático, importante en el funcionamiento del tejido muscular y nervioso, por eso muchas veces en la sinapsis ahora se usa mucho administrar como así como toman vitaminas o qué sé yo, tomar magnesio para reforzar esto, el enlace a la sinapsis nerviosa. El azufre, que está contenido principalmente en las proteínas, porque sabemos que es un componente esencial de esas proteínas, forma ciertos aminoácidos, o sea que es estructural, componente de algunas hormonas como la insulina, nunca me nombraron en la insulina que tiene azufre, bueno, sí, tiene azufre, y forma parte también de algunas vitaminas. Hierro, en los pigmentos respiratorios, hemoglobina, mioglobina, ¿cuál es la función? Transportar oxígeno. Dentro del glóbulo rojo lo vamos a ver en respiratorio. Cobre, músculo, huesos, hígado, participa en reacciones enzimáticas, pero esto es importante, la producción de melanina, ¿sí? La proteína que ya sabemos que da coloración a los tejidos. Flúor, también, diente, huesos, como lo sabemos, resistencia a las caries, por eso nos hacen baños de flúor.
Cobalto, almacenado en hígado y páncreas, o sea que la mayoría del almacenamiento del cuerpo está en estas glándulas anexas del sistema digestivo, interviniendo en metabolismo de glúcidos, que vamos a repasar, y formación de la hemoglobina, que no vamos a repasar la formación de la hemoglobina, pero sí el proceso de degradación. Bueno, todos estos, a ver, zinc, fíjense el almacenamiento en dónde está, principalmente hay más en retina, en piel, participa en distintas funciones específicas, cofactor de algunas enzimas, en el proceso de desarrollo sexual. Fíjense que ya estos empiezan como a restringir en el punto en el cual, o en la función en la cual participan, y se los han puesto así como de modo muy general, porque hay algunas, como decirles, manganeso, crecimiento y reproducción, pero ¿qué del crecimiento y reproducción? No han detallado mucho más, así que nada más en los que digan crecimiento, desarrollo, trátenlos de unificar como para estudiárselos todos juntos y que no sean medio. Sí, acuérdense de la importancia del yodo por las hormonas tiroideas, ¿sí? Pero en todos los demás, en realidad, háganse un cuadrito como general. Siempre como que los primeros son los más conocidos, porque, por la proporción, porque son alimentos, digamos, dentro de los oligoelementos, si bien son esenciales, se consumen en muy poquita proporción, pero lo que nosotros vimos como alimentos, por ejemplo, primarios o secundarios, son los que están en mayor proporción. Entonces, al estar en mayor proporción, obviamente van a participar en muchos más procesos, como son el cloruro, el sodio, el potasio, el calcio. Y los venimos nombrando desde todas las otras unidades. Bueno, y vamos a lo último, que son el estudio de las vitaminas, que son los otros componentes nutrientes, que vamos a ver dentro de los micronutrientes por cantidad, pero que son compuestos orgánicos. Ojo, porque la palabra vitamina, a veces esa terminación en ina, nos hace pensar que son proteínas. Las vitaminas no son proteínas, son compuestos de naturaleza orgánica que participan en distintos procesos metabólicos, pero no son proteínas, están unidas por aminoácidos sucesivos entre sí. Y otra aclaración importante de estas vitaminas es que no aportan energía. Creo que siempre es como bastante popular el dicho, como diciendo, si no te estás alimentando bien, te van a faltar vitaminas y eso hace que no tengas energía. O sea que no tener vitaminas y no tener energía es como para nosotros una asociación casi básica, porque nos vienen repitiendo desde re chiquititos. Pero en realidad la vitamina en sí no aporta energía, porque rara vez la vitamina yo la degrado para obtener energía de ella. Por eso no aporta energía. Pero sí son importantes para procesos que nosotros necesitamos para degradar estos combustibles, como por ejemplo glúcidos, que es el que más energía me va a aportar, porque esa vitamina sí puede ser un precursor de una enzima funcionando como coenzima o cofactor. Entonces, para que ocurra una reacción química, yo necesito la presencia de una vitamina que funcione como el eslabón para que sea posible esa reacción química, y si bien la energía me la da el glúcido y no me la da la vitamina, permitir que yo saque esa energía de ese glúcido es como el instrumento para que eso sea posible, ¿sí? Entonces, ojo, no aporta energía en sí, pero participa en los procesos en los cuales yo necesito degradar un nutriente para aprovechar la energía que tiene dentro. Generalmente tienen que ser consumidas todas, eso quiere decir que son esenciales, es lo mismo que los 8 aminoácidos que vimos, no hay ningún glúcido esencial, ninguno. No existe ningún glúcido que yo no pueda sintetizar. Por eso, el proceso, por ejemplo, básico de gluconeogénesis. O sea, yo formo glucosa nueva a partir de un lípido, a partir de una proteína, porque no hay ninguno esencial. Tengo las enzimas para formarlos a todos. Y ahora igual vamos a repasar los esenciales y no al final de ver la descripción, pero acuérdense entonces que no hay ningún glúcido esencial. En los otros sí hay algunos, en los aminoácidos había 8, en los lípidos hay 2 lípidos que sí son, 2 ácidos grasos en realidad, que sí son esenciales, que son el linoleico y el linolénico. Bueno, acá en el caso de las vitaminas, todos son esenciales de alguna manera, pero podríamos poner como excepción a la vitamina D, que se puede formar directamente en la piel y se activa con la exposición al sol. Entonces, se termina de formar, tomo como un precursor, pero se termina de formar en el mismo organismo, y la vitamina K, B1, B12 y el ácido fólico se forman en muy pequeñas cantidades en la flora intestinal. Esto no me alcanza para lo suficiente.
Esto complementa la alimentación, pero si no consumo de estas vitaminas voy a tener una vitaminosis porque la flora intestinal tampoco es que produce tanto. Las vitaminas se clasifican en grupo de liposolubles e hidrosolubles de acuerdo a si tienen la capacidad de ser degradadas o no, como un lípido o como una sustancia que se disuelve en agua, y por ende también tiene que ver con su almacenamiento, por los tipos de uniones que tienen. ¿Por qué? Porque una vitamina liposoluble, como es de la familia de los lípidos y se disuelve en lípidos, se puede almacenar en tejidos adiposos y en hígado, y obviamente puede producir toxicidad si son consumidas en mayor cantidad, o sea, en exceso. ¿Por qué? Porque es una grasa, me cuesta mucho más digerirlo. Entonces va a ir a depositarse a determinados lugares y puede generarme una hipervitaminosis, puede generarme una patología. Tal es el caso de la vitamina A, D, E y K. Las hidrosolubles, en cambio, se disuelven en agua, ¿sí? No se almacenan en el organismo y deben reponerse todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el exceso de lo que yo consumo en un día se elimina por orina. Entonces, si lo consumí de más, al pedo. Es como tomarse un redoxón de 2 gramos, si en realidad voy a absorber 0,5. Listo, perdí 4 veces más la plata al pedo porque la otra vitamina C la voy a orinar todo, ¿sí? Por eso ya las mamás y algunos que hacían economía, como las ratas, todas las ratas en el horóscopo chino, no creo en el horóscopo, pero igual en eso le repegaron, acobachamos todo. Entonces, no sé, alguna rata del horóscopo chino se le debe haber ocurrido empezar a partir el redoxón en pedacitos y es mucho más eficiente y se ahorraba más plata. Porque en realidad no podemos tener una absorción de 2 gramos, salvo que haya una avitaminosis, ¿sí? Si yo tengo así como menos cantidad de vitamina C, obviamente lo va a ayudar a reponer. Pero si no, aproximadamente vamos a absorber como máximo 1 gramo. O sea, el redoxón, por ejemplo, tiene 2 gramos de vitamina C, le estoy poniendo eso porque es uno de los complejos vitamínicos más comunes. ¿Y por qué la vitamina C? Porque la vitamina C es como que está restringida a grupitos de alimentos muy cerrados, que ya al que no le gustan las cosas así y no prueba los cítricos cagó, porque es muy difícil meter, las otras están como muy repartidas Es mi ahora. caso. ¿Ah? Es mi caso, digo. Claro. Entonces por eso es tan común el complemento vitamínico de vitamina C, porque tiene como una familia más cerrada de los lugares en donde está, entonces lo reponemos, digamos, como un complejo externo. Y bueno, el redoxón es como el más común, hay otros efervescentes ahora que no sé cuáles son las marcas, pero es lo mismo. Y me ponen una cantidad como si yo tuviera ya una vitaminosis, pero a veces uno lo toma como un refuerzo nada más. Bueno, no podemos absorber más de una cierta cantidad de vitaminas de estas, o sea, de vitaminas hidrosolubles, porque el exceso las vamos a liberar, las vamos a eliminar. Bien, vamos a ver entonces la clasificación de las vitaminas en orden alfabético, pero bueno, tengamos en cuenta cuál es la naturaleza, que yo se los he puesto abajo, porque en el cuadrito del curso decía asignación y después no les aclaraban cada uno, pero bueno, tienen la clasificación al principio. Esto se los dejo así como para que se sienten con el culo en la silla y estén bastante tiempo grabándose como los más comunes. Sí sépanse algunas cuestiones representativas. Hay alimentos que están muy cargados de muchos tipos de vitaminas. Por ejemplo, qué sé yo, el hígado. ¿Sí? O la levadura de cerveza, no se la han puesto acá, pero la levadura de cerveza tiene una cantidad de un montón de vitaminas y repartidas. Entonces, yo pongo hígado, levadura de cerveza, huevo, por ejemplo, algunos granos, y tienen un montón de determinados tipos de vitaminas. Entonces, yo me haría un esquemita por tipo de nutrición, o sea, de alimento, perdón, de grupos de alimentos y decir, bueno, estos tienen más de esta vitamina, más de esto, otro por función, bueno, ver cómo en esquemitas se los pueden ir estudiando para que les sea fácil, digamos, memorizar tanta información. Pero sí importante, bueno, la función principal y qué es lo que pasa si falta esta vitamina. No les han puesto en el caso de las liposolubles, qué es lo que pasa en el exceso, porque también hay una hipervitaminosis, pero sí como importante una deficiencia de esa vitamina. La vitamina A o retinol es de la cual se sintetiza el retinal, que es el que vimos que está como pigmento visual, por eso justamente una de las funciones principales es la formación de pigmentos visuales, pero también mantiene el epitelio normal, por eso las cremas con vitamina A, que ayudan a reponer justamente el tejido epitelial,
y también obviamente son importantes en algunas funciones internas como participar en la formación de hueso o la formación de colágeno tipo 3 o 4. Entonces, la falta de este retinol va a envejecer la piel o va a retardar este proceso, o va a producirse ceguera nocturna, que son todas las consecuencias obviamente de la falta de esta vitamina. Vitamina B1, ¿sí? Forma parte de algunas coenzimas del ciclo de Krebs y su deficiencia produce beriberi, que es un trastorno neurológico, ¿sí? O sea, dolor en algunas vías neuronales, que se llama neuritis, o insuficiencia cardíaca. Riboflavina, ya la hemos visto, ¿por qué? Porque está en la coenzima FAD, ¿sí? O sea, FAD es justamente la unión de dos de los nucleótidos, les decía que era un derivado de la riboflavina, que era una vitamina, la vitamina B2. Si me falta en realidad este FAD, obviamente tengo procesos de deficiencia en el proceso de degradación o el proceso catabólico de degradación de compuestos, pero principalmente se ve su ausencia de riboflavina en los pigmentos visuales, por eso aparece la fotofobia y algunas lesiones en la piel, como fisuras o dermatitis. Vitamina B3 es la niacina o ácido nicotínico, también lo vimos en la coenzima NAD, en la unidad 4, ¿sí? Importante en este componente como cofactor, pero también forma otras coenzimas. Por eso la deficiencia de vitamina B3 generalmente produce fatiga, dermatitis, ¿sí? Que todo esto se simboliza en un cuadro que se llama pelagra, ¿sí? En donde hay lesiones también de la piel, ¿sí? Y de la parte externa, como en muchas de las vitaminas del complejo B, muchas participan en la formación correcta de la piel. B5 o ácido pantoténico está presente en la coenzima A, que también vimos en el proceso de oxidación de las moléculas, y su deficiencia produce trastornos neuromotrices, cardiovasculares, malestar gastrointestinal, náuseas, porque participa en otras coenzimas también en varios tejidos y órganos. No una patología puntual, generalmente cuando tengo estos síntomas así en general sea un complejo vitamínico completo y no de vitamina B5 solita. La vitamina B6, si bien forma coenzimas que degradan distintos compuestos, es muy abundante en las uniones nerviosas. Me da dermatitis, pero esto de trastornos nerviosos y convulsiones es muy importante porque la vitamina B1, que es la que da el trastorno neurológico, junto con la B6 y la B12, son las más importantes en las conexiones en realidad neuronales y en la transmisión del impulso nervioso. Por eso si han visto el Memorex o el Fosfobita, que son estas pastillas así para ayudarlos a estudiar, no sé si han visto alguno de estos complejos vitamínicos, tienen un refuerzo más grande de vitamina B1, B6, B12, pues son los que aceleran el impulso nervioso. Entonces el que no está por ahí acostumbrado a consumirlo o algo, lo consume y siente así como que se siente más pilas para estudiar y todo. Después el cuerpo se acostumbra, porque el exceso de la vitamina la libera al exterior a través de la orina. Así que si van a consumir eso última, consúmanlo ahora, dentro de un mes, cuando estén a punto de rendir, así sienten un subidón de sinapsis nerviosas ahí a punto de rendir. Total, no pasa nada, si consumen de más, vuelvo a decirles lo mismo, porque son vitaminas hidrosolubles, así que las van a liberar. Si falta, la va a reponer el cuerpo, y si no, la van a liberar. Siempre tienen que fijarse en la composición, porque las liposolubles sí se pueden almacenar y intoxicar al organismo. B2 entonces, la cianocobalamina, si bien está y participa, aunque no lo diga acá, en el proceso de sinapsis nerviosa, y por eso es muy importante ahí, la función más representativa es la maduración de glóbulos rojos. Entonces, cuando falta vitamina B12 no pueden madurar bien los glóbulos rojos y aparece una anemia que se llama anemia perniciosa. La anemia ferropénica es por falta de hierro, la anemia perniciosa es por falta de vitamina B12. ¿Sí? En cualquiera de los dos aparecen los mismos cuadros de una anemia, pero bueno, es por reposición de nutrientes distintos. Vitamina H, B8 o biotina, normalmente le dicen biotina sola, está vinculada con la síntesis de ácidos grasos o la fijación del dióxido de carbono y algunos procesos de degradación también de las proteínas. ¿Qué me produce? La deficiencia de dermatitis, otra vez, descamación en realidad, inflamación y descamación de la piel, y también puede haber algunos trastornos musculares, ¿sí? En realidad por esto, por el metabolismo de los ácidos, o sea, de las proteínas que son los componentes estructurales del músculo. Ácido fólico. El ácido fólico funciona como coenzima para la síntesis de algunos compuestos, como por ejemplo
Los ácidos nucleicos también, los glóbulos rojos junto con la vitamina B2, por eso participa en la producción de los glóbulos rojos y su eficiencia me puede llevar a cabo una anemia, pero además, aunque no lo diga acá, también es una función muy importante. El ácido fólico ayuda en el cierre del tubo neural del bebé cuando se está desarrollando dentro de la mamá. Entonces, por eso a las mamás les dan ácido fólico. O sea, para reponer de la dieta normal, pero si ustedes se fijan, una mujer cuando está embarazada le dan un suplemento que en realidad debería tomarlo 3 meses antes de quedarse embarazada, pero claro, si las mujeres anduvieran planificando su embarazo todo el tiempo, lo cual sería genial, podrían tomar el ácido fólico antes de quedarse embarazada. La mayoría no lo planifican exactamente, entonces desde la primera vez que van al ginecólogo dicen, estoy embarazada, les enchufan el ácido fólico, porque lo van a absorber al principio nada más, y porque ya vamos a ver en desarrollo embriológico cuándo es que se cierra el tubo neural. Entonces al fin y al cabo, si lo estoy tomando un montón de tiempo más, no tiene ni gracia. Bien, ácido ascórbico o vitamina C, como decíamos recién, fíjense el grupo restringido de sustancias en las cuales está. Si bien me nombra tomates, hortalizas o papas, la mayor concentración de vitamina C está en los cítricos y en algunas otras frutas también, pero en los cítricos más que nada. Entonces, claro, o compenso consumiendo otros grupos, y quizás hay personas que no consumen cítricos igual, llegan a tener un valor normal de la vitamina C, pero cuando no hay producción de consumo de estas cuestiones como frescas, de estas sustancias frescas, aparece justamente una patología. Ay, acá se quedó pegado. Bueno, eso tiene un error, se quedó pegado acá. La función de la vitamina C es la reposición, en realidad, de muchos de los tejidos. Participa también en el sistema inmunitario, pero sobre todo en la reparación de los tejidos normales, por eso la falla de ellos tiene problemas en la cicatrización, en la reparación ósea, y es lo que se denomina escorbuto. Por eso las personas que están en barcos durante mucho tiempo, o sea, en barcos pesqueros o antes que estaban durante meses, que se alimentan mucho de conservas, uno de los principales problemas es el escorbuto, porque el consumir de reservas y de componentes en realidad envasados, hay poca cantidad de frutos o componentes frescos, que es en donde más yo voy a encontrar esta vitamina C. Entonces, si yo no consumo frutas y verduras frescas, la primera vitaminosis más común que hay es el escorbuto. Bueno, la D favorece la absorción del calcio en el intestino, como ya hemos visto cuando vimos la regulación del calcio en endocrino, y su ausencia produce raquitismo. El tocoferol es un antioxidante, o sea que mantiene la resistencia de determinados componentes en el interior. Acá les está nombrando la hemólisis, o sea, la resistencia a la degradación de los glóbulos rojos, o participar en la cadena de transporte de electrones, pero sirve para desintoxicar dentro del hígado principalmente, sacar un montón de compuestos tóxicos, terminar de romperlos y liberar los desechos al exterior. Entonces, si hay falta de vitamina E, hay fragilidad aumentada en los glóbulos rojos por una de las funciones que tenía, aumento del catabolismo de los ácidos grasos y una deficiencia en las membranas celulares a nivel general. ¿Por qué? Por este proceso de desintoxicación que cumple. Vitamina K o naftoquinona interviene en la síntesis de los factores de coagulación hepáticos y por ende participa de la coagulación sanguínea, ¿sí? O sea que si hay una deficiencia, va a haber una coagulación sanguínea deficiente. La naftoquinona o vitamina K participa como cofactor como les dice ahí, en la síntesis de algunos factores de la coagulación, como son el 2, el 7, el 9 y el 10, ¿sí? Estos son los factores dependientes de vitamina K. Yo les digo que por las dudas se los estudien, porque antes se los tomaban, ahora los sacaron. Hay una mnemotecnia que les dice 2 más 7, 9, muy bien 10, una cosa así, para que se acuerden los dependientes de vitamina K, que son como importantes, digamos. Bueno, chicos, vamos a cortar acá y ya son las 45, así no los demoro ni un segundo más en el recreo. ¿A qué hora rinden? ¿Ahora a las 10? Sí, a las Sí, 10. sí. Bueno, así se toman un descansito. Mucha teoría en la última parte de minerales y de vitaminas, es sentarse y aprendérselo, nada más. O sea, les pueden hacer alguna pregunta específica de esto. Es más, a mí ni me gusta mucho el cuadro porque hay algunas funciones básicas que no están. O sea, pero bueno. Haz un listadito y a repetir, hacer listas de control y de cotejo para estudiarse listas de cosas que no tienen nada que ver. Bueno, hay muchas reglas así
que sirvan como mnemotecnia para podérselas aprender. Jueguen mucho con los dibujos también. Yo cuando dábamos esto en la presencialidad trataba de hacerles esquemas en donde a través de un dibujito ustedes lo pudieran representar. Bueno, busquen la forma de cómo es más ameno aprender